Muy buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Estamos un jueves más juntos y poder estudiar la palabra de Dios, y ruego a Dios que Él esté bendiciendo este tiempo de que vamos a compartir juntos, y espero al Señor que nos esté hablando como el jueves pasado. Está siendo un lindo tiempo para mí en lo personal de compartir con ustedes y ayudar lo mayor que pueda para aportar a la obra de Dios en Tucumán como en cualquier otro lugar, y ese es nuestro corazón, ¿no? De siempre aportar a la obra del Señor. Y qué bueno que la palabra de Dios en esta noche dice que es un espejo para ayudarnos a ver lo que tal vez no logramos ver muchas veces, y la Biblia tiene ese trabajo, ¿no? De mostrarnos, escarbar y confrontar nuestra propia realidad en nuestro corazón. Así que en esta noche vamos a orar para meternos de lleno en el estudio y aprovechar este tiempo en esta noche de día jueves, ya en el último jueves de mayo, y queremos realmente aprovecharlo al máximo en esta noche, y vamos a orar juntos para comenzar, ¿sí? Oramos. Padre Santo y Celestial, le damos gracias por esta noche, de poder estudiar su palabra, de poder un día jueves más juntarnos y compartir por medio de Facebook, de intermedios, y poder juntarnos, y más allá de la distancia estamos juntos, y esa es la bendición de poder hacerlo y estudiar su palabra. Oro para que en esta noche una vez más sea usted, por medio de su Espíritu, Señor, obrando, Señor, y no solo en Tucumán, sino en varias personas que van a mirar este video. Oro para que sea de bendición para su pueblo, Señor, donde se encuentren mis hermanos, y que sea su palabra ministrando nuestra vida. Señor, le dejamos toda carga, toda necesidad en sus manos, Señor, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a seguir por el recorrido de un nuevo personaje, y vamos a estar estudiando un personaje que tenía una lista cuando armé de varios personajes, pero realmente mientras iba haciendo cada estudio, cada jueves, y preparando para compartir, creo que realmente he tratado de orar cada jueves en la semana y pensar y reflexionar en cada uno de los personajes que tenía en mente, y varios que venían, pero he tratado de buscar al Señor siendo sensible a lo que Dios quería comunicarnos cada jueves. Y este es un personaje que creo que, no sé si has escuchado mucho de él en cuanto a su vida. No sé si un domingo yo pueda recordar una predicación de él, del personaje que vamos a estudiar hoy a la noche, pero realmente tiene mucho para decirnos, y si es la primera vez que lo vas a escuchar, tal vez alguna vez en el recorrido de leer la Biblia te encontraste con él, pero en esta noche vamos a estudiar un personaje muy interesante, un hombre que tiene mucho para aportarnos, y te animo a que puedas tomar nota de su vida y cosas que después en lo personal, al estudiar en tu tiempo personal y meditando y reflexionando, puedas sacar seguramente muchas cosas más que el Señor te va a hablar, porque su palabra es viva y eficaz y es inspirada por Dios, y como es viva te va a seguir hablando y siempre va a decirte algo. Así que vamos a ir a Números 25, si me acompañan en su Biblia, Números capítulo 25, y vamos a estar estudiando el libro de Números ahí en ese capítulo. Dice, Números 25 del 1 en adelante, vamos a leer los 18 versículos, o sea, todo el capítulo 25 vamos a leerlo y después lo vamos a estudiar en lo que Él nos va a decir. Dice el versículo 1, seguimos con la lectura atentamente y vamos a ver lo que dice toda esta historia. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos y a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, ha llevado de celo entre ellos, por lo cual
yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era de Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosio, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlo por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado con lo tocante a Baalpeor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, lo cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baalpeor. Esta es la historia de hoy a la noche, es una historia que tiene mucho para decirnos. Está el pueblo de Israel yendo hacia la tierra prometida, Moisés es el líder, y vamos a ver un poco el contexto para después meternos en lo medular del mensaje. Ahí dice el versículo 1 que moraba Israel en Sittim, y dice algo, empieza a hablar del pueblo. El pueblo de Israel siempre fue muy particular. Acuérdense que en 1 Corintios capítulo 10 nos va a decir que todo lo que el pueblo vivió, dice que siempre fue para ejemplo para nosotros. Y hoy a la noche es tomar el ejemplo del pueblo y de un hombre. Pero primero vamos por el pueblo. Hay cosas muy importantes que quiero que consideremos antes de meternos en el personaje que estamos estudiando cada jueves, y el personaje de hoy, ahí lo vamos a ver por un momento, pero hay cosas a considerar de esta historia en los primeros versículos que son verdades muy importantes que quiero mencionar. Primero dice que el pueblo empezó a fornicar. El pueblo empezó a participar con las hijas de Moab y empezó a tener, era un pueblo pagano y ellos estaban ahí y empiezan a relacionarse con estas mujeres y empiezan a fornicar en actos de inmoralidad. Y dice el texto del versículo 2, las cuales estas mismas personas, dice que invitó al pueblo a sacrificar de sus dioses, a participar de la idolatría del pueblo. No solo estaban en inmoralidad, sino que empezaron a sacrificar con los dioses de ellos. Y dice que el pueblo comió con ellos, participó de lo que estaban haciendo, no solo en el acto inmoral de la parte sensual y todo lo que tenga que ver lo sexual, que había actos terriblemente inmorales, y lo que están haciendo, practicando ahora la idolatría. Dice que el pueblo va a comer y dice que se va a inclinar ante los dioses. No solo que ya hay una invitación, viste, al principio fue una invitación de comer y participar. Bueno, estaban accediendo a los actos con estas mujeres, de tener relaciones íntimas. Bueno, hay una invitación, bueno, comamos, no solo hagamos esto, sino que comamos. Y después dice el texto que se empiezan a inclinar ante estos dioses. Y el versículo 3 dice que el pueblo va a acudir a Baalpeor. Dicen que van a ir delante de ellos. Y dicen que va a ir el pueblo y va a producir algo en Dios, y es el furor del Señor contra Israel por lo que estaban haciendo. Cuando vemos todo esto que está pasando, el pueblo va a tener un Dios, y no quiero gastar mucho tiempo en eso, sino obviamente era un Dios pagano, era un Dios que realmente iba en contra de Dios, era donde eso llevaba a participar de actos que tienen que ver con mucha inmoralidad, tienen que ver con mucha idolatría. El pueblo de Israel fue siempre tras la idolatría, pero acá vemos que el pueblo está metido totalmente en un pecado terrible que están haciendo, practicando, y hay algo que quiero decirte al ver estos primeros versículos, que quiero decirte algunas verdades que te mencioné. ¿Qué cosas podemos considerar de estos primeros versículos? Es primero decirte que el pecado nos va a llevar a lo más bajo. Fíjense que los primeros versículos que nos dicen que el pueblo empezó a fornicar. Quizás algunos, no todos, algunos del pueblo empezaron a fornicar con mujeres moabitas. Y dice que estaban ahí y participaban. Ahora dice que después fueron a participar de los sacrificios de estos dioses. Y terminan después que comiendo, y se inclinan y van a acudir a este Dios, dejando de lado el Dios verdadero, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que realmente abrió el Mar Rojo, el Dios que siempre tuvo misericordia. Este pueblo, mirando mucho para atrás, si vemos en el Éxodo, cuando venían y están en la transición de entrar a la tierra prometida, fue un pueblo que murmuró, que cuestionó, que criticó, y Dios siempre actuó hacia este pueblo, no lo exterminó, sino que siempre Moisés intercedió, y este pueblo, por gracia y misericordia de Dios no actuó. Pero ahora vemos que es un pueblo que está practicando y nos enseña que de que el pecado nos lleva a lo más bajo. Ellos empiezan fornicando y terminan acudiendo, inclinándose, adorando a este Dios.
Ahora, lo primero es que uno siempre comienza con el pecado, con cosas mínimas, sutiles que se permite. Dice, esto lo puedo controlar, esto lo domino, esto es algo que realmente no va a tener el control de mi vida, ni tampoco me va a llevar. No, el pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que te puedas imaginar y te va a llevar muy bajo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo termina en lo más bajo y dónde termina? Comiendo de los cerdos. Y él dice, tenía todo, sí, tenías todo, pero llegaste a lo más bajo porque te fuiste tras tus deseos pecaminosos y terminó en lo más bajo, comiendo de un chiquero. Ellos terminan en lo más bajo. ¿Y por qué digo en lo más bajo? Que terminan en un dios pagano, practicando inmoralidad, idolatría, y terminan en lo más bajo de su vida. Y por eso lo primer verdad a considerar es que el pecado nos va a llevar a lo más bajo. Segundo que podemos ver es que el pecado solo trae consecuencias y grave consecuencias. Mirá lo que dice, murieron de ese momento, dice 24.000 personas murieron. En el versículo 9 lo podés ver, 24.000 personas murieron. Por todo esto que estaba pasando se enciende la ira de Dios, trae juicio Dios, porque hay pecado en el pueblo, porque es un pueblo que debe ser santo para Dios, está practicando inmoralidad y nos habla de que el pecado siempre trae consecuencias graves. Lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. ¿Te acordás del rey David? Cuando él dice que un día se queda en la casa, se levanta de una siesta, ve una mujer y hace cosas tremendas y trae consecuencias en el reinado de David, del hombre conforme. El niño que va a quedar de esa relación que tiene con Betsabé va a morir y de ahí se desarrollan un montón de cosas que conoces, y realmente el pecado siempre trae consecuencias. Proverbio nos habla de que el hombre que cae aún en adulterio, nos habla de que viene una consecuencia tremenda. Aún el hombre no puede jugar con el fuego, andar con la brasa, porque te vas a quemar. Siempre va a haber consecuencias. El pecado trae graves consecuencias. Puedo recordar la historia, no sé si la he contado con ustedes, pero la historia que siempre viene a mi mente, que me quedó grabada, es la del muchacho que en una noche de descontrol sale a una fiesta, va a un boliche a bailar, y una noche de descontrol, trago que va, trago que viene, y empieza una noche de descontrol. Obviamente conoce una chica y en la noche se va a un hotel a pasar la noche con esta mujer, y en una noche de descontrol de las pasiones, al levantarse obviamente se encuentra solo en el hotel porque la mujer se había ido, va al baño a asearse para irse del hotel, y en el baño de ese cuarto del hotel él encuentra un mensaje escrito con lápiz labial y que decía: bienvenido al mundo del SIDA. ¿Y sabes cómo sucedió en una noche de descontrol? ¿De qué? De que él siguió por sus pasiones y una copa, y llevó a la chica y llevó al hotel y se encontró infectado por la enfermedad del SIDA. Ahora tiene sentido, el pecado tiene consecuencias, graves consecuencias. 24.000 personas murieron por ir tras su deseo de fornicar, después sentarse a comer, sacrificar y terminar inclinados y acudir a alguien, y trae graves consecuencias porque Dios disciplinó a su pueblo y mucha gente murió. El pecado también despierta la ira de Dios. El pueblo dice que se enciende que el furor de Dios. Dios va a enojarse porque es un Dios santo. Su pueblo debería ser santo, pero Dios está viendo la inmoralidad del pueblo, y Dios, indudablemente, en todo momento que podemos ver, cuando las personas han practicado el pecado y eso va en contra de la santidad de Dios, siempre vemos que en todo el recorrido del pueblo de Israel, siempre Dios trajo realmente juicio, porque es un Dios santo, como te acabo de decir, y su ira se enciende en furor por lo que están haciendo. Qué terrible que a veces el pueblo despertó varias veces la ira de Dios, pero pensad nosotros muchas veces a Dios por las cosas que podemos hacer siendo hijos de Dios, siendo conscientes que es un Dios santo, y lo que el pecado es para Dios, que aún el pecado de la humanidad le llevó a su Hijo a morir en la cruz, y después lo terminamos abrazando. Por eso Pablo habla de no abusar de la libertad en Cristo, de volver a los viejos rudimentos. No nos damos cuenta de que podemos despertar la ira de Dios. Y por último quiero decirte que el pecado practicado siempre será ante los ojos de Dios. En todo esto te vas a dar cuenta que Dios enciende en ira al pueblo. Estaba fornicando. Dios en esa fornicación estaba presente, porque dice que los ojos de Jehová recorren la tierra. Y los ojos de Dios estaban en ese momento viendo la inmoralidad, la idolatría, y por eso se enciende, porque sus ojos están viendo a su pueblo
practicar el pecado y los ojos de Dios están ahí en todo momento. ¿Sabés qué pensaba en este punto? De las veces que podemos ceder al pecado e ignoramos que Dios está, somos templo del Espíritu Santo y Dios está presente en la misma práctica del pecado y está viendo lo más bajo de cómo practicamos ese momento, a lo que cedemos, y no solo quiero que lo lleves al área inmoral. Dice que obviamente todos los días pecamos y hacemos cosas que a Dios le desagradan. Hay cosas que quizás las haces inconsciente, pero hay cosas que las haces conscientemente. Igual no olvides que Dios está viendo lo que hacemos cada día con nuestra vida. Está presente. Cuando una persona está mirando pornografía, Dios está presente. Cuando una persona está mintiendo, hablando mal, siendo hijo de Dios, Dios está presente. Cuando miramos con lascivia, cuando hablamos de una manera incorrecta, Dios está presente y está mirando esa práctica de ese pecado en ese momento. Entonces nos enseña verdades a considerar de lo que el pueblo hace y mucho del pecado. El pecado, quiero que recuerdes, te va a llevar a lo más bajo. El pecado trae consecuencias. El pecado enciende la ira de Dios y el pecado Dios lo está viendo cuando lo practicas, y cuando yo lo practico o cedo ante el pecado, los ojos de Dios están en ese momento. Realmente nos tiene que hacer pensar en esto. ¿Cuánto temor tenés del pecado? ¿Cuánto temor te produce esto? A veces no nos damos cuenta. Una persona bien dijo, no pecamos. ¿Saben por qué no pecamos si cedemos a áreas que nos gustaría ceder en nuestras pasiones descontroladas? ¿Saben por qué no cedemos? Por las cosas. Porque si no habría consecuencias, si Dios, por ejemplo, no traería consecuencias por pecar, todos cederíamos a muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque no hay consecuencias. Muchas veces no cedemos solamente porque hay consecuencias. Y como hay consecuencias, muchas veces no lo hacemos, pero aunque tu corazón quisiera hacerlo, pensás en que hay consecuencias. Pero a veces una persona, cuando ya está totalmente insensible a las cosas de Dios, ya el pecado lo lleva a cegar y no se da cuenta que va a ir a lo más bajo y va a traer grandes consecuencias. Un hombre que cede a sus pasiones de un momento arruina toda una familia. Una mujer lo mismo, alguien en el ministerio con un carácter fuerte que no puede controlarse, puede llevar a grandes dolores de cabeza. Quiero que pensemos en estas verdades que acabamos de mencionar y que podamos pensar que Dios está presente en todo momento. Sus ojos nos están viendo y debemos tener temor de eso. Ahora, el personaje que en medio de toda esta historia sale está en el versículo 7. Dice, Fines, hijo de Eleazar, era el hijo de Aarón, Eleazar. O sea, Fines era nieto de Aarón. Y era obviamente de todo lo que era el sacerdocio y viene de toda esa línea. O sea, su familia era una familia consagrada para las cosas de Dios. Y vemos Fines y vemos que este hombre nos va a decir mucho en esta noche, en medio de todo lo que está sucediendo, de que Dios envía por medio de Moisés, que dice, decirle a los jueces de Israel que maten a todas las personas que han participado con Baal Peor, quiero que los maten, literalmente, y corten todo lo que está pasando. Ahora, en medio de todo eso, va a aparecer Fines, y este es el personaje que hoy quiero que estudiemos, Fines. Vamos a ver algunas lecciones que Fines en esta noche nos va a dejar, y al pensar en su vida te puedo asegurar que te va a ser de mucha bendición, según la serie que estamos estudiando, que la memoria del justo será bendita. Primera lección que quiero que puedas recordar es que Fines fue un hombre que respondió ante lo que vio. Te lo repito, la primera lección que Fines nos va a enseñar es que fue un hombre que respondió a lo que vio. Versículo 7, mira en tu Biblia lo que dice, primer palabra, lo vio Fines, dice. Fines lo vio. ¿Qué vio Fines? Dice que el versículo 6, mira por un momento, dice que un varón de los hijos de Israel va a entrar, dice que va a entrar con una mujer madianita, dice que lo hace ante los ojos de Moisés y ante toda la congregación. En otra versión dice que mientras el pueblo estaba llorando cerca del tabernáculo, este hombre va a entrar. Cuando todos estaban llorando por lo que estaba pasando, este hombre entra como si nada con la mujer y dice que Fines lo va a ver. Dice que Fines lo vio y hay dos acciones más. Dice que Fines lo vio, no dice de quién era Fines, quién era su familia, no dice de su padre, Eleazar, el abuelo Aarón, y de ahí viene la acción. ¿Qué hace Fines? Lo primero, se levanta en medio de la congregación. Toda la congregación estaba ahí llorando por lo que estaba sucediendo. Fines se levanta, es la primera acción. Segunda acción, dice que toma una lanza en su mano
y va a ir tras la situación, se va a meter en la tienda. Un comentarista que leía dice que él entró y los encuentra en el mismo acto que estaban desarrollando, empezando en todo lo que estaba llevando a cabo, que era obviamente el acto sexual. Y él entra en ese momento que estaba pasando todo esto, y por eso lo primero que dice la palabra, el versículo 7, lo vio Fines. Y por eso es un hombre que ante lo que él vio, que está viendo, que este hombre entra al pueblo que está llorando delante del tabernáculo, con un grave pecado en el pueblo, dice que él lo va a ver y él va a responder a lo que ve. Él está viendo de que este hombre va a ir a tener relaciones, y todo esto estaba sucediendo porque las moabitas estaban ahí, muchos estaban practicando eso, estaban en la idolatría, y él va a ver que este hombre va a hacerlo, y lo que ve, él acciona, él responde. ¿Y cómo responde? Porque él se levanta, hace lo primero, y segundo, que toma una lanza, y la lanza era literalmente para llevar a cabo el acto que él hizo. ¿Cuál fue el acto? Dice que los mató literalmente a los dos. Si lo lees en otra versión es mucho más brusco como nos explica. Dice que él obviamente los clava al hombre y a la mujer. Y vamos a ver de que este hombre vio el pecado que estaban llevando a cabo, y él va a responder ante lo que ve. Ahora déjame decirte de que este hombre nos enseña, ¿qué nos enseña? Que a veces vos y yo vemos cosas, pero no respondemos. Este hombre vio, y a lo que vio él responde. ¿Por qué él respondió? Porque él se levantó en la congregación. Él fue directo a la tienda. Y fue directo a la tienda y fue con una herramienta, porque esa herramienta iba a solucionar el problema y que había que matarlos literalmente. Moisés ya tenía una orden, le dijo a los jueces, tienen que hacer algo con estas personas que están practicando este pecado. Este hombre ve y actúa. Ahora, yo quiero decirte, vos y yo vemos muchas cosas, ves muchas cosas en tu casa, ¿verdad? ¿Cuántos padres ven el pecado en la vida de sus hijos? Lo ven literalmente, ven que y saben que están haciendo cosas mal, pero no responden a lo que ven. En vez de corregir, en vez de tomar medidas serias, no hacen nada. Ven que hay cosas en la vida de su esposa que no agradan a Dios, y ven que hay reacciones, tal vez no son actos inmorales, Tal vez no estoy diciendo que tu esposa esté algo haciendo terrible o tu esposo, pero vos sabés que hay cosas que están mal. Quizás ella no quiere saber nada con Dios, no se quiere comprometer, y vos en vez de comprometerte y tomar y los roles como hombre, no como una autoridad que la hagas de una manera brusca, sino que estoy diciendo de que realmente no apañes ciertas cosas, ni tampoco que te lleven a negociar el amor por el Señor, porque el amor por el Señor es sobre todas las cosas, y Jesús lo dijo bien, que debemos amar a nuestro Señor más que a nuestra familia. Y no está diciendo que no la amemos, sino que el amor que tenemos por el Señor tiene que estar arriba de nuestra familia. Y a veces vemos cosas que están mal en casa y cedemos por el amor que tenemos. Y piensen si Fines miraba lo que estaba viendo y él decía, bueno, yo quizás ponete a pensar que si tal vez era un amigo de él, y por amor a su amigo no hacía nada. Hubiese pasado, pero no pasó. Él actuó, él tomó. Ante lo que ve, él responde. Muchos padres deberían a veces, y esto lo voy a decir con mucho temor, porque lo vivo en la vida de la iglesia, y lo he visto, y realmente a veces saben que tienen que tomar decisiones con hijos que ya tienen una cierta edad y están yendo en contra de Dios y no están dando un buen testimonio en su hogar. Hay hijos que están involucrados en ciertas cosas, y lo he visto en chicos que están involucrados en las adicciones. Llega la policía a casa y la madre o el padre no toma las medidas que tienen que hacer y no responde. Si está, digamos, yo estoy leyendo desde el Génesis, estoy en la lectura de poder terminar de leer la Biblia en este año, si puedo llegar, y uno ve todo lo que pasaba, las medidas que tenía Dios con el pueblo de Israel. Y si nosotros estaríamos en ese momento en la historia con una situación, con algún integrante de nuestra familia, realmente si no lo hacemos nosotros lo iba a hacer el pueblo, lo iba a hacer Dios. ¿Te acordás de Acán? Fueron literalmente durísimos. ¿Por qué? Porque tenían que responder. Josué, a lo que vio, cómo sale el pecado, tenían que tomar las normas. Por más que tal vez amaba a Acán, o había gente del pueblo que amaba a Acán, tenían que responder ante lo que había pasado. Sabés que si hay cosas, yo no sé qué cosas puede haber, que sabés que están en casa. Quizás hay pornografía en casa, quizás hay cosas que están mal, quizás como líder hay cosas que está viendo mal. Tal vez el consejo pastoral de la iglesia. Y hay que tomar medidas, no podemos ignorarlas. Porque si va en contra de la santidad de Dios, en contra del pueblo de Dios, y si pensa tu familia es atentado por ese pecado, el testimonio de Dios. ¿Sabes cuántas personas, por no responder a lo que vieron,
dejaron pasar y después vino un dolor de cabeza. Después vino el embarazo. Después vino un jovencito que no fue corregido, embarazó a una chica y realmente vino el problema. Y así podemos mencionar un montón de cosas, pero no me quiero alargar. Solo quiero decirte si respondés a lo que estás viendo y sabés que no lo podés permitir y tenés que corregirlo. Tenés que corregirlo. Si no, tenés la otra opción, no lo hagas. Pero siempre te vas a quedar ahí, porque Dios no va a poner su mano donde está el pecado, literalmente. Y realmente tenemos que pensar en que es algo serio. A veces espiritualizamos todo y decimos, bueno, quiero dejar en oración y que Dios se encargue y le muestre que está haciendo mal. Mirá, quiero decirte algo para terminar este punto. A veces Dios te muestra a vos y a mí lo que estamos viendo para que hagamos algo. Si te lo muestra como papá y mamá, si te lo muestra como líder, si te lo muestra en el área, y vos estás viendo algo en tu trabajo que está mal, Dios te lo muestra no solo para que ores, sino para que te levantes y hagas algo como lo hizo Fines. Y lo primero que nos enseña es que este hombre vio y respondió a lo que vio. Segundo, fue un hombre que logró detener la mortandad y apartar el furor de Dios. Este hombre logró detener la mortandad. 24.000 murieron, sí murieron, pero este hombre, porque se levanta a lo que ve, él responde y él logra detener la mortandad, porque dice el versículo 8, dice, cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque este hombre se levanta, responde a lo que ve y dice que cesa la mortandad. Versículo 11 dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor. Dos cosas que hace Fines porque se levanta y responde. Detiene la mortandad y hace apartar el furor de Dios sobre su pueblo, porque un hombre se levanta, porque un hombre estuvo dispuesto en medio de la congregación a levantarse y responder, detiene la mortandad y aparta el furor de Dios. Si como hombre te levantaras, Dios tal vez detendría muchas cosas. A veces, aun si pensás, cuántas cosas podrían cortarse del pecado, porque dice que había una consecuencia grave. Muchas cosas estaban pasando. Y Dios no iba a actuar en la vida del pueblo. Y Dios quita, aparta, dice, porque este hombre se levanta y hace algo que tenían que hacer y fue correcto. Muchas veces Dios nos pone la mano y ¿saben por qué? Porque no estamos dispuestos a tomar una medida de cortar ciertas cosas que están mal. ¿Cuántas cosas podríamos evitar, no? Y este hombre nos enseña de que apartó y cortó la mortandad por su acción. Quizás no hay gente muriendo, quizás hoy Dios no está literalmente tan enojado como esta situación, pero podrías detener y cortar el pecado. Y el pecado que produce muerte, produce dolor, trae consecuencias. Podrías traer otra vez paz a tu casa si te levantaras. En el liderazgo, en tu trabajo, no sé lo que sea, pero veo que un hombre que logró detener, vos también podrías detener si te levantás a defender los principios de la palabra de Dios. No solo conocerlos, sino hacer algo con lo que sabés. Y el Hijo de Dios realmente, porque es luz y sal, puede detener. Este hombre en medio de todo un pueblo, de mucha gente, detuvo la mortandad y apartó la mano de Dios que estaba enojado hacia su pueblo. Podés detener y cortar muchas cosas que hoy están pasando. Solo tenés que levantarte. Este hombre nos enseña que logró detener. Vos podés lograr detener muchas cosas en tu casa, mamá. Si te levantás como una mujer piadosa, si te levantás como un trabajador íntegro en tu trabajo, podés detener muchas cosas. Y Dios puede poner su mano y poner el favor sobre tu vida, pero tenés que levantarte. Y Dios, cuando este hombre se levanta, detiene y corta la mortandad. Tercero, que quiero decirte, no solo que fue un hombre que ante lo que vio responde, no solo un hombre que está deteniendo la mortandad y aparta la ira de Dios, sino que tercero, fue un hombre que tenía celo por Dios. Al versículo 13, la última parte, dice, por cuanto tuvo celo por su Dios, dice, e hizo expiación por los hijos de Israel. Otra versión dice que limpió al pueblo. Y acá dice que este hombre tenía celo por su Dios. Dios es celoso por su pueblo, nos dice su palabra, ¿verdad? Pero este hombre era celoso, o sea, tenía el mismo sentir, el mismo latir que Dios, el mismo corazón de Dios, porque Dios ve el pecado y como es santo, su ira se enciende y va a tomar cartas de asunto. Fines va a tener el mismo sentir de Dios y dice que Dios le está destacando de que este hombre actúa porque tuvo celo por su Dios. Miren que Dios lo está diciendo a través de Moisés.
Este hombre tenía celo por Dios. ¿Por qué tenía celo por Dios? Porque primero pensaba en la santidad de Dios. Su pueblo estaba en pecado. Y este hombre responde porque estaba dañando ese pecado, la santidad de Dios. Y como tenía celo por Dios, si tenés celo por Dios y yo tengo celo por Dios, debemos amar su santidad. Y este hombre, en el acto que hace, tiene celo porque sabe que el pecado daña la santidad de Dios. Segundo, el testimonio de Dios. Era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba involucrado en lo más bajo de la idolatría. Y Él no va a permitir de que su testimonio se esté manchando por el pecado. Está la gloria de Dios en medio. Y te das cuenta, Dios puede defenderse solo, pero este hombre tenía celo. Quiero preguntarte cuánto en vos y en mí hay un celo por la santidad de Dios, por el testimonio de Dios, por la gloria de Dios. ¿Cuánto celo tenés por las cosas de Dios, donde se está hablando murmuración? ¿Cuánto celo tenés por cortar la murmuración? ¿Por qué? Porque no hay que murmurar, porque trae división, el chisme hace mal. Cuando están en una mesa hablando en tu casa, tenés celo por guardar la unidad y el corazón de tu familia en vez de murmurar. Por los líderes de la iglesia, tenés celo por esas cosas. Tenés celo por la santidad de Dios para su iglesia. Por eso tenemos que cuidarnos, no por ser religiosos, sino porque amamos la vida en santidad y amamos que la iglesia sea utilizada en santidad. Y si sos un líder, un colaborador en el lugar que estés, tenés que tener santidad. Te hago una pregunta: ¿cuánto orás por tu pastor? ¿Cuánto orás por los líderes de la iglesia? Y eso es el celo de Dios. El celo de la casa me consume. ¿Te consume el celo por las cosas de Dios? Pensá en la esencia de Dios. Dios tiene celo por su iglesia, por sus hijos, por su santidad, por su testimonio. Lo ves en el recorrido de la Biblia. Vas a ver cómo es un Dios celoso hacia su pueblo y a su misma esencia de lo que estamos hablando. Y este hombre era celoso de Dios y por eso actúa. ¿Cuánto celo tenés por Dios y por las cosas de Dios? ¿Cuánto celo tenés por su palabra? Por defenderla, por proclamarla, por realmente vivir la Biblia y yo vivirla. ¿Cuánto celo tenemos por Dios? Este hombre nos enseña del celo que él tenía por Dios, y por ese celo él actúa y responde a lo que ve. Ese celo que Fines tenía realmente nos demuestra cuánto amaba a Dios, la pureza en medio del pueblo. Cuarto, fue un hombre que fue responsable ante su posición. ¿Por qué digo su posición? Era nieto de Aarón y su papá era sacerdote. Venía de una familia consagrada a Dios y tenía una posición, primero por lo que implicaba. Y él sabía que tenía una responsabilidad, porque indudablemente él no podía permitir eso. Ahora, no solo por el lugar que tenía, por la familia que tenía, que venía de Aarón, la posición que él tenía también identifica de que él era parte del pueblo de Dios, era un pueblo santo, escogido de Dios. Y el pecado no tenía que estar. Y en base a la posición que tenía, por la familia que él tenía y el rol que hacía la familia en medio del pueblo, era muy importante. Eran personas consagradas para Dios, pero también era él parte de un pueblo de Dios y era santo. Y en base a esa posición que él tenía, no solo por decir saco chapa y soy el nieto de Aarón, no solo por eso, sino porque al de ser parte del pueblo de Dios, te identificás con un Dios santo y debes ser santo. Ahora, si ante esa posición no asumís una responsabilidad, ¿qué hubiese sido de Fines, no? Mirá a todas las personas que practicaron el pecado, eran parte del pueblo de Dios, y ante la posición que tenían de ser pueblo de Dios, no fueron responsables. No fueron responsables en integridad, en pureza, en guardar la santidad de Dios, en guardar el testimonio de Dios. No fueron responsables, pero Fines sí fue responsable. Y fue responsable, por eso responde. Y por eso se levanta, y por eso toma la lanza, y por eso hace lo que hace, porque fue responsable. Quiero decirte cuán responsable sos de guardar a tu familia en santidad. Cuán responsable sos a la posición que tenés como hijo de Dios. Nosotros, la gente ve el testimonio de nuestra vida y el testimonio de Dios se ve ahí. La gloria de Dios dice que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Somos siervos para su gloria. Y en base a la posición que nos enseña Efesios, estamos en Cristo, en lugares celestiales. Dice que tenemos el sello del Espíritu en nuestra vida y somos hijos de Dios. Y el Dios vivo
esa santidad de Dios, dice que fuimos sellados. Y Dios está en nosotros. Tenemos una posición como hijo de Dios. Juan 1:12, ¿no? Del momento que creemos pasamos a ser que hijo de Dios. Somos a imagen de Dios y tenemos una responsabilidad por la posición que tenemos en Cristo y por lo que reflejamos o deberíamos reflejar, y tenemos que ser responsables. Fines fue responsable con la posición que él tenía, de que era parte del pueblo de Dios, y realmente su familia era consagrada para Dios, pero no solo por el rol que hacían, sino porque era un pueblo escogido. Sos responsable con la posición que tenés, no como el hijo de tal, sino como un hijo de Dios. Esa es tu posición, ese es tu lugar, tu herencia. Y realmente tenemos que ser responsables en cómo vivimos y actuamos en nuestra peregrinación. ¿Sos responsable en tu vida espiritual, en lo que Dios te ha dado? ¿Somos responsables de verdad cada día? Tenemos que pensar en que somos responsables. Dios te ha dado una familia, hijos, y sos responsable y tenés una posición como hijo de Dios, pero como un pastor en ese lugar. Jorge no es el pastor de tu familia. Jorge es la persona que guía como el siervo de Dios, pero en tu casa hay un hombre que debe guiar, y si tu realidad es otra, vos conocés, pero sos la persona de Dios ahí en ese lugar, y tenés que ser responsable en el lugar que Dios te dio, por la posición que tenés en Cristo, y tenés que ser responsable y congruente con tu vida y yo en la mía. Y Fines nos enseña de que Él fue responsable. Otra cosa que es lo quinto y lo anteúltimo que quiero decirte es que fue un hombre que supo escoger. ¿Qué supo escoger? Él escogió la santidad de Dios. Y él se para a defender la santidad de Dios. Él supo escoger la verdad de Dios. Había todo un engaño ahí, él se defiende. Él se escoge la verdad de Dios. Él escoge el testimonio de Dios. Él escoge guardar la gloria de Dios. Él escogió responder para Dios. Él escogió el celo por Dios. Este hombre fue un hombre que supo escoger. Los demás hombres dicen que se empezaron a fornicar con las hijas. Fines no escogió ir tras la inmoralidad. Fines no escogió ir a sacrificar con los dioses como estos hombres. Fines no se sentó a comer de la comida para estos dioses. Fines no se inclinó a los dioses. Fines tampoco acudió a Baal peor. Fines fue tras Dios y fue tras la santidad de Dios. Estos hombres fueron en lo opuesto, pero este hombre escogió. Las mujeres estaban, pero este hombre escogió guardarse para Dios y responder para Dios. Por eso te digo que este hombre supo escoger. Y por último, ¿sabes qué quiero decirte? Es que fue un hombre que cosechó bien. ¿Por qué te digo que cosechó bien? Mirá el versículo 12. Dice, por tanto, diles, mirá lo que dice Dios, le va a hablar para Fines. Dice, he aquí yo establezco mi pacto, Dios va a prometer, va a hacer un pacto hacia Fines. ¿Cuál es el pacto? Dice primero, paz con él. Mirá lo que él cosecha de lo que él acaba de hacer y acaba de matar a lo que estaba pasando. Él está cosechando primero de que va a tener paz Dios con él, y aún paz, esa paz fue para el pueblo. Dice, tendrá él y su descendencia después de él. Dice, mirá, está cosechando no solo para él, sino para qué, para la descendencia. Lo que él hace en este momento que estamos estudiando, está cosechando para él, para su descendencia, y dice, el pacto del sacerdocio será perpetuo. O sea, toda su familia iba a estar involucrada y la mano de Dios iba a estar en ese sacerdocio, porque un hombre supo escoger bien. Cuando vos escogés bien y tomás buenas decisiones y escogés por Dios, por la verdad de Dios, por su santidad, ante cualquier otra cosa, y pararte y defender la Biblia, los principios de la palabra de Dios, mirá, tu corazón es un gran problema y el mío. ¿Por qué? Jeremías te dice que es engañoso. A veces escogemos la mentira y el engaño de nuestro corazón en vez de la verdad de Dios. ¿Sabes qué? Quiero que pienses en esto. Este hombre, por escoger bien, ahora cosecha bien. Y está cosechando que Dios promete paz, que hace un pacto, que su descendencia va a ser afectada y el sacerdocio va a permanecer. Este hombre cosecha bien. Pero quiero que mires por un momento el Salmo 106. Anda conmigo al Salmo 106. Y voy a terminar concluyendo. Salmo 106, versículo 30 y 31. Está hablando y va a hablar de la rebeldía
de Israel, y entre todo eso va a decir algo. En el Salmo 106, versículo 30 y 31 dice: entonces se levantó ¿quién? Fines, el hombre que estamos estudiando. Se levantó Fines e hizo juicio, lo vemos, él va a actuar, todo lo que acabamos de ver, él hace juicio. Y dice, y se detuvo la plaga, ¿te das cuenta? Él detuvo todo lo que estaba pasando. Y dice, y le fue contado por justicia. Mirá lo que dice, de generación en generación. ¿Para cuándo? ¿Para un momento? ¿Para una semana? ¿Para un mes? No, para siempre. Mirá lo que él cosecha. De que él se levantó, segundo, no solo que se levanta, hizo, dice, actúa. Hay una acción. De la acción va a haber algo. Detiene, logra detener, como te dije. ¿Y qué hace? Le fue contado por justicia. Porque supo escoger. Y por último, tiene una gran cosecha, la decisión del que de generación en generación para siempre va a ser contada el acto que este hombre hizo. Afectó a su generación en generación por lo que este hombre acaba de hacer. Mirá, este hombre cosecha bien. Termina en el Salmo 116 en que habla de la rebeldía de Israel, pero llega al versículo 30 y 31 y va a destacar el acto que acabamos de ver, de que este hombre se levanta, este hombre a lo que ve responde, no solo va a obviar, no va a tratar de apañar ni darle un toque espiritual sin hacer nada, no, responde. Vimos que no solo que responde, sino que él va a lograr en respuesta, detiene la mortandad, aparta el furor de Dios y va a seguir haciendo que vimos, nos demuestra que lo hizo. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque tenía un celo por Dios. Indudablemente ese celo nos demuestra que fue responsable a la responsabilidad que él tenía como ser parte del pueblo de Dios y de una familia sacerdotal que tenía una responsabilidad de guiar al pueblo y ser el ejemplo para el pueblo como guías espirituales. Y también nos muestra que supo realmente escoger y por eso cosecha bien, no solo en este capítulo, sino que Dios registra en su palabra y honra a este hombre. Déjame terminar y decirte si realmente el pecado hoy en tu vida está lejos, o tal vez el pecado hoy está a la puerta. ¿Te acordás de Génesis? El pecado está a la puerta. Está a la puerta. Y vemos que todo el pueblo fue a lo más bajo del pecado, trajo consecuencias, enciende la ira de Dios, y Dios vio el pecado, en primera fila lo vio. Quiero decirte cuánto temor te produce realmente al ver esto. Tal vez estás luchando con algún pecado, tal vez estás coqueteando, tal vez algunos ya están metidos en algún pecado. Mira, no pienses que vas a poder dominarlo, el pecado te va a llevar a lo más bajo. Si estás practicando algo y realmente que no podés controlar, y ya hay consecuencias en tu mente por lo que viste en internet, tal vez hay consecuencias de otro tipo, o tal vez no sé lo que sea. Si es tu caso, te pido que busques ayuda. Primero anda a Dios en oración y segundo busca una persona. Dios puede ayudarte y realmente por su palabra podés encontrar restauración. Recordá que el pecado te va a llevar más lejos. Si hay lucha y deseos muy fuertes en tu corazón, mírate, en algún momento va a venir la ocasión. Solo falta que venga la ocasión para que eso salga. Y necesitas abrir tu corazón porque va a haber grandes consecuencias. Tal vez estás viviendo consecuencias del pecado que le diste lugar. Y quiero decirte que Dios puede ayudarte a restaurar tu corazón, tu mente. Dios restaura. Dios realmente sana las heridas del pecado. No te olvides que siempre Dios está presente ante todo lo que hacemos. Lo que hablas, lo que mirás, lo que escucho, lo que veo en la tele, Dios está presente y que eso produzca temor en nuestro corazón. Y quiero decirte qué cosas estás viendo y no estás actuando. No estás respondiendo. Tal vez hace tiempo venís viendo cosas en tu hogar, en tu matrimonio, en tus compañeros de ministerio, no sé en lo que sea. Tenés que responder. No podés obviarlo más. Tal vez algunos vieron y no hicieron nada, y tal vez hoy hay malas decisiones y hay consecuencias. A veces Dios me ha permitido ver y estar en situaciones muy tristes, o a veces puedo pensar en mi propia vida. Y realmente he aprendido que tengo que aprender a responder cuando hay cosas que están mal. A veces Dios te permite ver en otros, que son tristezas, dolores, que nos parte el corazón, ¿no? Cuando una persona se dio al pecado y le dio lugar. Pero quiero decirte
que puedas pensar en esto, que realmente es muy serio y muy grave, y realmente que puedas responder. Quiero decirte que podés detener mucho de lo que hoy tal vez está pasando, causa del pecado. Puedes detener si te levantás y tomás medidas drásticas e importantes. También quiero decirte que seas responsable con el lugar que Dios te ha dado, y que yo sea responsable. ¿Cuánto celo tenés por Dios y por las cosas de Dios, por su santidad? ¿Cuánto, quiero decirte para terminar, qué vas a escoger en este tiempo? ¿Vas a escoger la verdad de Dios o vas a escoger la mentira? ¿Vas a escoger pelear y defender los principios bíblicos o vas a escoger otra cosa? ¿Qué vas a cosechar? Dice la Biblia que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Tal vez algunos están cosechando dolores de cabeza. Tal vez hoy tenés la oportunidad de parte de Dios para detener muchas cosas que están mal y empezar a cosechar bien. No sé lo que vas a cosechar. Yo puedo decirte que Fines cosechó bien. ¿Sabes por qué cosechó bien? Porque él escogió bien. Si querés cosechar bien, levantate, tomá medidas, respondé de acuerdo para que puedas cosechar. Porque tus decisiones no solo afectan tu vida ni las mías. Afectan a mi esposa, a mi hija y afectan tu hogar y tu familia. Y también afectan a la iglesia y afectan sobre todas las cosas la santidad y el testimonio de Dios de lo que decidimos. Así que espero este estudio sea de bendición y que Dios bendiga su palabra. Sí, oramos juntos. Padre Santo y Celestial, le doy gracias por su palabra en esta noche, que sea de ánimo, de bendición, que podamos examinarnos a ver la venida de este hombre llamado Fines, que se levantó y actuó en medio del pecado que estaba pasando y la mortandad que se estaba viviendo, y es de ejemplo. Ruego que podamos meditar y reflexionar en esta noche. Bendice a tu pueblo y bendice tu palabra, y que realmente traiga temor a nuestro corazón de lo que hemos escuchado y poder examinar y escarbar nuestro corazón. Se lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga grandemente. Le mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo el jueves que viene, Dios mediante. Y ha sido un lindo tiempo compartir con ustedes. Le mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga grandemente.